Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zará. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Ocías, Ocías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, Amós engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con frecuencia los sacerdotes tenemos un poco de temor a leer este Evangelio porque parece un trabalenguas de nombres raros. Sin embargo, si la Iglesia lo propone en este día 17, cuando empieza la semana previa a la Navidad, es por algo. Y de hecho, si San Mateo lo escribe, es por algo. San Mateo está escribiendo para un público fundamentalmente compuesto por judíos. A veces judíos de la diáspora, otras veces de Israel, a veces judíos que ya eran cristianos, pero que tenían todavía sus costumbres judías, y otras veces judíos que estaban interesados por el cristianismo. ¿Cuál es el objetivo de San Mateo describiendo esta larguísima genealogía, que a los que no somos judíos no nos dice mucho? Pero ¿cuál es el objetivo? Primero, recordar que nuestro Señor era de la tribu de David y que Él, aunque no dice que engendra a José, engendra en María a Jesús, Él, por la adopción que hace San José de Él es aquel en el que se cumplen las profecías. Este es el primer objetivo de San Mateo. No tenía otro quizá, porque era evidente en aquel momento que Jesús era verdadero hombre. Para nosotros ese es un objetivo esencial, hay que remarcarlo, la humanidad de Jesús. Esta humanidad de Cristo no está reñida en absoluto con la divinidad de Jesús. Al contrario, nosotros proclamamos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Que el que va a nacer, el que nació en Belén, aquel cuyo nacimiento recordamos y celebramos dentro de pocos días, es verdadero hombre de esa estirpe del pueblo elegido, es verdadero hombre nacido de una mujer judía sin concurso de varón, es verdadero hombre judío, pero también es verdadero Dios. Su humanidad es real
y su divinidad es real. La Iglesia nos enseña desde los primeros concilios, una vez que tuvo libertad para reunirse después del edicto de Constantino en el año 313, la Iglesia nos enseña que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que es esa segunda persona de la Santísima Trinidad existente desde siempre. Esa segunda persona, por amor al hombre, toma carne en el seno de la siempre Virgen, de la Inmaculada, de nuestra Madre María. Al tomar esa carne, adquiere la naturaleza humana, la persona divina de Jesús, que tiene la naturaleza divina, naturaleza que comparte con el Padre y el Espíritu. Solo hay un Dios. Bueno, pues esa segunda persona que tiene la naturaleza divina compartida con las otras dos personas de la Santísima Trinidad, adquiere la naturaleza humana. Es verdadero Dios y verdadero hombre. El que va a nacer es esto. Y la importancia está precisamente en que es un Dios que asume la naturaleza humana y después que nace de aquella manera tan pobre, tan humilde, incluso me atrevo a decir tan mísera, aunque ciertamente no le faltó lo esencial, que por desgracia a veces falta. No le faltó lo más importante, no le faltó el amor de su madre y tampoco le faltó el amor y el cuidado de su padre adoptivo, San José. No tenía ningún tipo de comodidad y me imagino que fue muy duro para la Santísima Virgen dar a luz a su primer y único hijo, en aquel momento su primer hijo, dar a luz a esa criatura que no sabía cómo iba a ser, porque su concepción no había sido normal, dar a luz a esa personita en aquellas circunstancias tan difíciles, en aquella humildísima, mísera, incluso cueva de ovejas. Pero María le quiso, San José le quiso y después fueron queriéndole todos los que le conocieron hasta que llegó el momento en que empezó a crearse enemigos. El que nace en Belén es Dios. El que nace en Belén es un hombre verdadero y es un Dios verdadero. Y ese es el mérito. Porque seguro que ha habido otros hombres que han nacido en unas condiciones también horribles. Pienso en los niños de la calle, por ejemplo, en los que nacen en basureros o casi en cloacas. Ha habido otros hombres que por desgracia nacen así, incluso sin tener ese cariño inmenso de la Inmaculada. La diferencia no está en las condiciones humildísimas en que nació Jesús. La diferencia está en que el que nacía ahí, en la cueva de Belén, era Dios. Y eso es lo que nosotros proclamamos y agradecemos. Dios se ha hecho hombre. Dios tiene la naturaleza humana por amor al hombre, pero Dios no deja de ser Dios después de haberse hecho hombre. Démosle gracias al Señor precisamente por eso. Que así sea.